debajo de los epitelios va a haber una lámina propia, es el tejido conectivo laxo, ¿no? Que en caso de la lámina propia de la nasofaringe o de la faringe en general es tejido conectivo denso y redondo. ¿Hasta ahí se entiende? Quizás una de las partes más importantes y anatómicamente más complicadas, la laringe, ¿no? Es un esqueleto cartilaginoso, bueno, óseo también, porque tiene hueso biónico, ¿no? Pero muchos cartílagos, ¿no? Muchos cartílagos que forman una estructura tubular, ¿no? Un poco complicada, que es, digamos, que el punto de comunicación entre la vía digestiva y la vía respiratoria, ¿no? Más o menos en un adulto mide 4 centímetros. Va a tener varias funciones. Una de las principales, flotación, ¿no? Va a impedir la entrada de sólidos líquidos, es el aparato respiratorio. El epitelio respiratorio, generalmente, pero aunque no en toda su extensión. Entonces, la laringe va a tener una primera porción dilatada, de esta parte, que se va a llamar el vestíbulo de la laringe, ¿no? Entonces, no es un tubo continuo, ¿no? No es un tubo continuo. O sea, vamos a ver la imagen lateral. ¿Ya? Entonces, la laringe empieza aquí, en esta parte. Ese es el vestíbulo de o la entrada a la laringe, ¿cierto? Va a tener un techo algo oblicuo y un cartílago elástico, la epiglotis. La epiglotis tiene una capacidad de poder movilizarse y obliterar ese espacio, el espacio glótico, ¿no? Lo cierra. Entonces, esa es la primera porción. Ahora, la porción media va a ser la porción más estrecha. Esta porción, donde se estrecha. Como pueden ver, la parte dilatada se estrecha, se dilata, ¿cierto? Y se estrecha por dos repliegues del tejido. Se forman, ¿verdad?, un primer repliegue superior y un repliegue inferior. Y entre estos dos va a haber un espacio, los ventrículos de la laringe, ¿no? Entonces, todo lo que está por encima, todo por lo que está por debajo va a tener nódulos, ¿no? Esta zona va a ser la el espacio subglótico o infraglótico. La parte superior es la región llamada supraglótica, ¿cierto? Y la parte donde están las cuerdas vocales, que son esos repliegues, se va a llamar el espacio glótico, ¿no? Entonces va a haber una glotis, ¿no? Subglotis y una subglotis, ¿no? Entonces, normalmente, como pueden ver, la luz no es uniforme. Cuando un cuerpo extraño pasa la vía respiratoria, usualmente queda atrapado. ¿Por qué? Porque es el paso más estrecho. Entonces, primero vamos a ver la supraglotis. En la supraglotis, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Lo hemos dicho, la epiglotis, ¿cierto? Que es un cartílago revestido por epitelio, ¿no? Este cartílago tiene dos caras, como pueden ver aquí, ¿no? Este cartílago tiene una cara hacia la laringe y una cara hacia la cavidad oral, ¿no es cierto? Se considera que tiene dos caras. Entonces, la cara lingual, que es la cara que va hacia la cavidad oral, es epitelio plano estratificado, no cornificado, es decir, epitelio malpighiano. En cambio, la superficie faríngea, la que da hacia la laringe, es epitelio respiratorio. ¿Ya? El esqueleto es cartílago elástico. La función, obliterar el espacio glótico, ¿cierto? Luego, en la región glótica, tenemos los dos repliegues, ¿no? Un repliegue superior y un repliegue inferior. A los repliegues superiores se les llaman también repliegues vestibulares superiores o cuerdas vestibulares
falsas, ¿cierto? A las inferiores se les llama repliegues vestibulares o pliegues o cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Las inferiores, ¿ya? Entonces, las cuerdas vestibulares superiores o falsas básicamente son epitelio por fuera, glándulas seromusculares, ¿no? Y una lámina propia, ¿no? En cambio, las cuerdas vocales verdaderas o inferiores, a diferencia de estas, tienen el epitelio, pero sobre todo van a tener el músculo y el ligamento vocal. Esa va a ser la diferencia con las cuerdas vocales falsas, ¿no? Acá. Como pueden ver, este es revestimiento epitelial, glándulas seromucosas y tejido conectivo. En cambio, el tejido de las cuerdas vocales verdaderas tiene el epitelio, que es lo morado, ¿no? Esta parte, como pueden ver, como una espuela, es tejido conectivo. Ese tejido conectivo se le va a llamar como el ligamento vocal, y por debajo el músculo vocal. Al contraerse este músculo vocal puede tensar esta superficie, ¿no? Y cambiar la forma en que vibra esta zona al pasar el aire, ¿no? Y ahí, por eso es que se llaman cuerdas vocales verdaderas. Entonces tienen el espacio entre los dos, los ventrículos o espacio de Reinke, ¿no? Que no tiene una función muy definida, ¿no? Y la subglotis, que es el espacio por debajo, básicamente es epitelio respiratorio, glándulas seromusculares, y ya los cartílagos cricoideos, ¿no? Como pueden ver, la luz de la laringe es muy pequeña. Si se edematiza la lámina propia, se produce una reducción muy marcada. Y como hay una reducción muy marcada de la luz, generalmente hace un ruido característico. Se llama estridor. Cuando hay una laringitis, se caracteriza porque el paciente va a presentar estridor. Alguna vez han agarrado un globo, ¿no es cierto? Han agarrado la boquilla y la han estirado y la han hecho delgadita. Y al salir el aire hace un sonido, ¿no? Lo mismo pasa en la nariz, ¿no? Se estira. Pero varía, ¿no? Puede haber un estridor inspiratorio o un estridor expiratorio, ¿no? Entonces, depende de la ubicación del aire. Supraglótico o infraglótico, ¿no? Los pacientes con laringitis siempre van a tener estridor. Le llaman estridor laríngeo. Es más, su tos tiene una tonalidad como el ladrido de un perro pequeño. ¿No has escuchado ladrar a un perro pequeñito? Algo así. O como el sonido que hacen los focos. En el sistema respiratorio, en semiología, es un ruido que no es muy descriptivo con palabras, pero cuando lo escuchas es muy claro. Y las laringitis son el paciente puede morir por insuficiencia respiratoria, obstruye la luz y el paciente. ¿Qué tendrían que hacer cuando hay una laringitis severa? Muchas veces tienen que hacer una canulación de la laringe. Es un orificio acá, es una cánula y puede respirar. O intubar. Yo solo llegué a la 45. Epiglotis, dicho, cartílago elástico. Pues ahí están los pliegues vestibulares verdaderos y los pliegues vocales. Perdón, los pliegues vestibulares, que son los falsos, y los pliegues vocales verdaderos. Los pliegues superiores son inmóviles, ¿no? Porque básicamente es epitelio, tejido conectivo y sus glándulas, ¿no? En cambio, el epitelio de los pliegues vocales va a tener por debajo tejido conectivo elástico, ¿no? Que puede tensarse. Ya eso es a lo que se le llama el ligamento vocal, ¿no? El músculo esquelético que puede variar la tensión de estos ligamentos. Pero a diferencia del epitelio de los pliegues falsos, el epitelio de los pliegues vocales verdaderos o de las cuerdas vocales verdaderas es
epitelio plano estratificado sin epitelio mal pillado. Pliegues vocales falsos es epitelio respirado, porque su función básicamente es respirar. ¿Y por qué será plano? Porque debido a esa tensión que se genera en esas prolongaciones, hay fricción del aire, ¿no? Por eso es un tipo adaptado a esto. El lado plano no queda, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Estas serían las cuerdas vocales verdaderas y las falsas, ¿no? Hay músculo vocal, ligamento vocal y el epitelio mal pillado, el epitelio respirado. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, vamos a la tráquea. El cemento que continúa la nariz es una tráquea. La tráquea es igual un tubo cuyo esqueleto es cartilaginoso. Anillos incompletos, ¿cierto? Más o menos mide 12 centímetros y tiene de 10 a 12 anillos tráqueales, forma de C, conectados por músculo liso en la cara posterior. ¿Cómo se llama ese músculo liso? Músculo de Reisenstein, ¿cierto? Músculo de Reisenstein. Ahora, aquí vemos la tráquea. ¿Por qué sé que es la tráquea? Porque hay cartílago, ¿no? Cartílago ya ¿cierto? Y el esófago. Normalmente la tráquea y el esófago están en mucha proximidad, ¿cierto? O sea, inmediatamente por detrás de la tráquea está el esófago. Normalmente la tráquea se considera que tiene, algunas bibliografías dicen que tienen 3 capas y otras que tienen 4 capas. Algunos consideran a la capa del cartílago como una capa propia. Nosotros la vamos a considerar como 3 capas. ¿Ya? Tiene una mucosa, una submucosa y una adventicia. La mucosa básicamente contiene el epitelio respiratorio que hemos descrito con las 5 células, ¿no? Células caliciformes, células cilíndricas ciliadas, células basales en cepillo, cerosas o las de Kulczynski, ¿cierto? Lámina propia. En la submucosa va a haber esto: glándulas, mucosas y seromucosas. Y tejido conectivo fibroelástico. Básicamente secretan muco y secreción serosa, ¿no es cierto? Muy vascularizada. Y los cartílagos van a pertenecer a la adventicia. ¿Ya? Y va a haber tejido conectivo fibroso, ¿ya? Rico en fibras de colágeno. ¿No? Ahí está el epitelio, ¿vean? Sería la mucosa, ¿cierto? Estas son las glándulas submucosas y la adventicia, que es el cartílago, ¿cierto? Las glándulas mucosas son pálidas, vean estas de acá, y las cerosas son más oscuras. Cuando son mixtas están en la periferia y forman las semilunas de Januzzi, ¿cierto? Son las capas de... Ahí está el músculo de Reisenstein. Entonces, ¿tiene importancia que el esófago está tan próximo a la tráquea? Lesiones iatrogénicas o adquiridas del esófago o de la tráquea pueden generar una comunicación anormal entre la tráquea y el esófago, ¿no? Se va a llamar una fístula traqueosófica. Hay fístulas traqueosofágicas congénitas, pero también hay adquiridas. Por ejemplo, si ingieres lejía, es un proceso inflamatorio tan severo que puede generar una comunicación entre la tráquea y el esófago, ¿no? O a veces pasa que puedes ingerir un hueso de pescado. Se queda atrapado, puede perforar y generar una fístula traqueosofágica, ¿no? Eso es muy común. O en niños algo mucho más común, las pilas de botón. ¿Han visto ustedes cómo es una pila de botón? Son pilas aplanadas como una moneda, ¿no es cierto? Y ya no se ve mucho ahora porque se han prohibido, son muy riesgosas, ¿no? Antes se vendían libremente para los relojes, ¿no? Pero ahora no tanto, ¿no? O hay una regulación que los juguetes que las contienen tienen que tener una tapa con un tornillo para que los niños no tengan. ¿Por qué? Estas pilas tienen líquido, una sustancia de calor, que cuando se ingieren, finalmente quedan atrapadas en la parte superior, en la unión de la
la faringe y el esófago, el músculo cricofaringe. En esa zona queda también. Y debido a que empiezan a liberar lo alcalino que tienen, empiezan a tener una quemadura alcalina. La electricidad, si está muy cargada, también genera una quemadura eléctrica. Asociada a la compresión, eso empieza a lesionar la pared del esófago, ¿no? Y puede haber una fístula trapezoesofágica, estenosis, ¿no? Esto es una emergencia. Un paciente que se ingiere una pila de botón tiene que sacarse antes de las 4 o 6 horas, ¿no? Endoscopia. ¿Por qué? Más allá de ese tiempo se ha visto que ya hay lesión del esófago, ¿no? Pero lesiones severas, leves, ¿no? Ahora, en algunas bibliografías dicen que puedes darle leche para bloquear lo alcalino de esas fibras, ¿no? Pero eso no está totalmente descrito, o sea, no está totalmente aceptado, ¿no? Por ejemplo, que está a favor, pues importa. Pero eso es muy grave, ¿no? Si tu familiar, un sobrino, lo que se requiere, eso tienes que ir al hospital sí o sí, ¿no? Entonces, no esperar, a ver si al día siguiente está mejor, ¿no? O sea, si es una moneda, quizás sí, una pila de botón. La tráquea, obviamente ya saben que se bifurca, ¿no es cierto? Va a generar los bronquios principales, ¿no? Es decir, se va a producir árbol bronquial.